Saludos amigas y amigos, bienvenidos a Noticias al Punto. Gracias por acompañarnos en este recorrido informativo por estos 60 minutos a través de Luna TV Canal 53. Yo soy Javier Taveras y es un placer compartir con ustedes el acontecer nacional e internacional como siempre a esta hora. Vamos inmediatamente a las noticias, estos son los titulares. Diversas opiniones sobre el proyecto de ley migratorio en la República Dominicana. Acusada de robar a recién nacida en maternidad de Los Mina, está en perfecto estado mental, según informe. Continúa el conflicto del Colegio Médico Dominicano y las ARS. Pasamos inmediatamente a las informaciones. En el caso del proyecto de ley propuesto por el Poder Ejecutivo ante el Congreso de la República, el proyecto de ley migratorio en nuestro país, el cual uno de los puntos que más ha resaltado es que muchas empresas y entidades jurídicas tendrían que aportar para poder sustentar a migrantes que hayan sido víctimas de trata de personas. Esto incluiría a millones de personas que están en esta misma situación en la República Dominicana. Por su lado, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta, ha informado que este proyecto de ley ha sido llevado al Congreso, pero el mismo tiene la potestad de realizar modificaciones. Escuchemos. El proyecto está en el Congreso, ese como todos los proyectos son objeto de análisis y discusión y los proyectos se suelen, cuando el Congreso tiene la libertad de alterarlo, de completarlo, de mejorarlos, de manera que espero que este siga el curso legislativo normal. Definitivamente es un proyecto de ley un poco preocupante y sobre todo con la sutileza, definitivamente al mostrarse la intención real, aparentemente impulsada quizás por organizaciones internacionales para poder sustentar a las personas víctimas de trata. Sin embargo, hay que entender que muchos de los inmigrantes que entran a República Dominicana, principalmente desde Haití, serían víctimas de trata, pues ellos le pagan a alguien y esa persona los trae por ese pago. O sea que millones de personas tendrían que ser sustentadas por el Estado dominicano. Esto no creo que tenga que ver con una intención directa del presidente de la República, sino por algo, un mandato internacional, y obviamente ha doblado las rodillas a este mandato de otra nación o de una organización internacional, entendiendo que es irracional el proponer ese punto, sobre todo, es totalmente irracional e incoherente. No tiene sentido. Obviamente sería bueno discutir, verificar algunos puntos que quizás todavía no conocemos. Sin embargo, obligar a las empresas dominicanas a sustentar a esas personas que la mayoría vienen, el 99.9% vienen por voluntad propia al país y obviamente le pagan a alguna persona para entrar a la República Dominicana. Entonces es incoherente, es irracional y no lo vamos a permitir. Siendo así, no tiene sentido cargar más al Estado dominicano. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado luchando? ¿Para qué hemos estado luchando a través del tiempo? No somos un país de primer mundo, no somos un país poderoso económicamente para sustentar a una nación que está en declive, o sustentar a los cientos de miles que vienen cada cierto tiempo al país. No es coherente. Entonces no tendría sentido, ya sería simplemente abrir la frontera y decir, mira, vengan que todo el que venga lo vamos a sustentar. Y ya no tiene sentido, no entendemos cuál es la intención o quisiéramos no entenderla.
Es muy peligroso y esto le causaría bastante daño a la nación y obviamente al gobierno de Luis Abinader. Vamos a escuchar nuevamente al consultor jurídico de la presidencia del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta, quien habla ya en otro aspecto sobre la creación del Ministerio de Justicia. El expresidente de la República, Leonel Fernández Reina, aparentemente habría indicado que la creación del Ministerio de Justicia es una pérdida de tiempo. El señor Antoliano Peralta le recuerda al presidente que su pupilo, o uno de sus compañeros, el señor Félix Bautista, senador de San Juan, habría propuesto anteriormente. Entonces, habría una incoherencia dentro del partido. Sin embargo, asegura el consultor jurídico que es una buena herramienta para mantener la justicia abierta en el país. Veamos. Bueno, ya me referí a eso y he dicho que el expresidente Fernández tiene el mérito de que en su gobierno fue donde primero se habló en los tiempos modernos de un Ministerio de Justicia, que ya había existido aquí el Ministerio de Justicia en la historia dominicana, pero en enero de este año, el 19 de enero, el senador Félix Bautista depositó un proyecto similar, es decir, proponiendo un Ministerio de Justicia, de manera que tal vez es un problema de olvido del expresidente Fernández. No entendemos por qué el empecinamiento de Leonel Fernández de indicar en primera instancia que no era necesaria la independencia del Ministerio Público. Bueno, sus ministerios públicos de los 3 periodos nunca se vieron identificados con los procesos legales en contra de la corrupción administrativa. O quizás nunca hubo corrupción administrativa en los gobiernos de Leonel, pero por lo menos procesos tampoco hubo. Y ha enfatizado en esto. Y no entendemos por qué hacerle creer a la nación que el Ministerio Público ha estado bien como lo hemos tenido. Señor expresidente, presidente de Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, en este caso, con el respeto que se merece, nos atrevemos a asegurar que la afirmación y la insistencia para tratar de hacerle pensar al pueblo que el Ministerio Público, como lo hemos tenido, los procuradores generales de la República, de usted y del expresidente Danilo Medina, que han estado bien, si esa es la intención, hacerle creer al pueblo, pues entendemos que está equivocado. Porque no es verdad que en la República Dominicana hemos tenido un Ministerio Público realmente independiente. Aunque una teoría es que en Estados Unidos lo elige el presidente, pero tiene una independencia económica. Y no es lo mismo que aquí. Aquí ha habido una cercanía directa, tanto así que han sido procuradores políticos. Los procuradores generales de Leonel y de Danilo eran políticos, miembros rotundos del partido, pero sobre todo que hicieron campaña y amiguitos. Y así tuvimos también el presidente de la Junta Central Electoral. Entonces, la intención no sabemos cuál sería, pero si es tratar de decir al pueblo que el Ministerio Público está bien así, no, es totalmente mentira. Que tendríamos que abocarnos a una modificación de la Constitución, eso no es agradable. A otra modificación de la Constitución, eso no sería agradable. Sin embargo, un Ministerio Público realmente independiente, designado de otra manera, porque es que nos dimos cuenta que aquí no funciona como la hemos tenido. Si no, miren, tenemos a un ex procurador de la República en un proceso judicial por corrupción, entre muchas otras cosas. Entre muchas otras cosas que
no se van a llevar a cabo los procesos del caso Medusa. Pero ¿cuántos casos quedaron de una manera que no sabemos ni cómo llamarle porque no se procedieron? Pero ¿qué pasó con el caso Odebrecht? ¿Qué pasó con Sunlan? ¿Qué pasó con Félix Bautista, a propósito, el mismo que propuso el Ministerio de Justicia? ¿Qué pasó con los 3 brazos? ¿Qué pasó con otros, con los tucanos? Casos que no se investigaron y quedaron libres todo el mundo, sin problemas, sin ningún inconveniente. Hubo casos que estaban ahí de corrupción y a algunos se les dio no al lugar, no se procedió, no se condenó a nadie, todo el mundo libre, tranquilo, absueltos totalmente. Y eso es real, que no hubo ninguna culpabilidad o que no había forma de mostrar las pruebas. Lamentablemente el pueblo no confía en ninguna de esas acciones. En este caso, el pueblo sí está confiando en la Procuraduría General de la República actual, en Miriam Germán Brito, en Wilson Camacho, en Jenny Berenice Reynoso. Sí está confiando porque por primera vez en mucho tiempo se sometieron grandes exfuncionarios. Sí faltan casos de este gobierno. Tenemos la esperanza que se hagan los sometimientos del lugar. Pero, como hemos dicho anteriormente, si tenemos una condena de los hermanos del expresidente Danilo Medina, si tenemos una condena de Juan Alexis Medina Sánchez y de Magali Medina Sánchez, de Fernando Rosa Rosa, de Freddy Hidalgo y de Francisco Pagán, aunque está fungiendo como testigo a favor de la investigación, si tenemos una condena de esos individuos en el caso Antipulpo, realmente mostraría todo lo que el pueblo ha venido denunciando por años. Yo creo que inclusive con el envío a fondo del caso Antipulpo por un juez, ya no hay vuelta atrás, el caso llega a fondo. No se sabe, esto no indica no indica que se rompe la inocencia de los acusados, pero sí indica que hay razones para enviarlo a juicio de fondo. Entonces, con esto que ha mostrado este Ministerio Público, quiere decir que hay una diferencia. Ahora, si se condenaran a esas personas, o por lo menos 1 o 2 del caso Antipulpo, sería el colapso total de Danilo Medina como presidente del PLD. Debería, inclusive, al momento de, si hubiera una condena, debería renunciar de la política dominicana. Obviamente esto arrastraría otras cosas que ojalá también pudieran llegar. Y ojalá se pudieran investigar casos de otros gobiernos, no solo de Danilo. Y obviamente de los gobiernos más atrás de Danilo y obviamente de este gobierno. Que se pueda determinar qué pasó con el exdirector de El Impostón, que fue destituido después de un escándalo de corrupción. El exdirector del INAVIE, darle seguimiento al caso de Lisandro Macarrulla, seguimiento a la destitución de las 2 exministras de la Juventud, Kinsberly Taveras y Luz del Alba Jiménez, darle seguimiento a la denuncia pública que se hizo respecto al senador Victoria Yep, el senador de María Trinidad Sánchez, acusado de haber hecho negocios con el gobierno de manera ilegal. Darle seguimiento también a la destitución del exministro de Salud Pública, el doctor Plutarco Arias, lo que sucedió en ese caso, qué pasó. Ojalá el Ministerio Público tenga tiempo también y esperamos y confiamos de que en algún momento se van a perseguir los escándalos y las denuncias de corrupción incluidas en funcionarios o empleados públicos actuales.
Queremos confiar que así va a ser. El juez de atención permanente de la provincia de Santo Domingo dictó 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción en contra del joven de 19 años de edad, Shelvin Guerrero, conocido como Chomi, acusado de haber violado y haberle quitado la vida a su hijastra de 1 año y 4 meses. 3 meses de prisión preventiva para determinar lo sucedido y comprobar la acusación. El hecho ocurrió en el sector Sabana Perdida de Santo Domingo Norte el pasado, o por lo menos la acusación se inició, la denuncia, el pasado 29 de enero, cuando la madre habría dejado a la infante a cargo del imputado y este supuestamente habría cometido el hecho. Vamos a escuchar. El día de hoy se conoció medida coerción en contra del atroz asesinato de una niña de 1 año y 5 meses. La jueza determinó que la investigación del Ministerio Público son contundentes contra el imputado y por esa atención lo mandamos de 3 meses sin más nada. Como medida de coerción. Entendemos que es justa, porque lo que viene después de la investigación será de esta forma. Es un hecho que hemos dicho que hace 30 años no veíamos un hecho, después de Ollena Saibar, no hubiésemos visto un hecho tan grande y tan lastimoso como este. Hay lesiones en la cabeza, en el pulmón, prácticamente era una niña de barataje, prácticamente en el sentido popular. Lo que dice el imputado incluso le perjudica a él, porque todavía no tiene la tesis de que la niña convulsionó, que la niña la llevó porque la niña estaba baja. Fíjense cómo las personas que delinquen tienen la capacidad hasta de manipular la mente humana, porque ¿a quién se le va a ocurrir? Porque como tesis la mujer de la defensa sostenía que él la llevó al médico. Él la llevó al médico porque no iba, porque de hecho, señores, fíjense que la violación es primero, luego la tortura. Le trayó de la pared, señores, después que la viola. Él solamente sostiene que la niña se cayó. Pero ¿y quién la violó? Si él sostiene que la niña se cayó, ¿quién la violó? Entonces, bajo ese criterio, el Ministerio Público ha hecho una investigación seria que nosotros, como abogados de la víctima, estamos totalmente contentos. Y en ese mismo orden, 1 año de prisión preventiva a una mujer acusada de haber estrangulado a su propia hija de 12 años de edad, un hecho ocurrido en La Vega. La señora Ana Yajaira Núñez Batista, una joven también, se presume que tendría alguna condición mental, pero estranguló presuntamente a su hija de 12 años de edad. Vamos a escuchar. El juez de atención permanente del Distrito Judicial de La Vega primero rechazó un incidente que planteamos de constitucionalidad, ya que la señora Yajaira fue apresada el día 27 de enero. Sin embargo, la orden de arresto fue solicitada el día 28, o sea, un día después, pero este incidente la magistrada lo falló rechazándolo. Posteriormente solicitamos que la misma fuera enviada hacia un centro de salud mental a los fines de que pudieran estabilizar su estadio y ella estuviera en conciencia de enfrentar una medida de coerción, lo cual fue también rechazado. Y finalmente se le impuso 12 meses de prisión preventiva y se fijó la revisión obligatoria para el martes 9 de mayo del año 2023 ante uno de los juzgados de instrucción. Estos casos nos dejan atónitos, completamente tristes. Obviamente la vida de una infante de 1 año y 4 meses y de una niña adolescente, preadolescente de 12 años de edad. Nos preguntamos qué pasa con la sociedad. Viene desvirtuada desde hace muchos años, desde siglos. Sin embargo, hay cosas que suceden que todavía van a ser chocantes y muy tristes.
La joven acusada de haberse robado a una recién nacida de la maternidad de Los Minas en Santo Domingo fue sometida a un proceso de verificación de su salud mental. Pues, según el informe de este estudio, la joven está en completa salud mental. La representante legal de los parientes de la niña raptada, que pudo ser recuperada después, el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Surún Hernández, explicó que el resultado de esa evaluación psicológica practicada a la sospechosa acusada de rapto, Pamela Rosario Suárez, reflejó que se halla en plena capacidad mental para asumir el proceso penal que sigue ahora en su contra. Veamos. Del informe psicológico forense practicado a la principal sospechosa del secuestro de la bebé en la maternidad de San Lorenzo de Los Minas el pasado 21, el cual refleja de manera textual que está en plena capacidad mental para sufrir los rigores del proceso penal al cual está siendo sometida. Lo acabamos de recibir, hemos leído las conclusiones. Nosotros como familia de las víctimas reales de este proceso, continuaremos la audiencia, continuaremos exigiendo justicia y que se amplíen las investigaciones, porque no es posible que esta sola persona, con algunos problemas, según se dice el informe, conductuales y de traumas psicológicos, pudo haber logrado burlar la seguridad de toda una maternidad y fabricar todo un crimen, realizar un crimen complejo como es el secuestro, mediante un disfraz, mediante los recursos y el traslado de una recién nacida que apareció. Este es otro caso que nos deja boquiabiertos. Una mujer trasladarse desde la provincia María Trinidad Sánchez hasta Santo Domingo, cientos de kilómetros, entrar libre y tranquila a una maternidad y salir de igual manera con una infante de apenas días de nacida. Llegar hasta su localidad y hacer pensar supuestamente que esa era la niña que ella había dado a luz porque presuntamente estaba embarazada. Realmente, y que encontraran que está en estado de salud mental correcto, nos preocupa cada vez más. Yo creo que debe preocupar más que esté en plena salud mental y que haya cometido ese hecho. Yo creo que preocupa más. Vamos a hacer una pausa. En breve continuamos con más en Noticias al Punto por Luna TV. Quédese ahí, no se mueva.